El Frente Oriental. Episodio 5. La primera semana en el Frente Norte, cuarta y última parte. Los comandos de Brandenburgo. En el pasado episodio del Frente Oriental vimos la debacle total de las fuerzas mecanizadas soviéticas en la batalla de Raseiniai. No escapó ni un vehículo soviético de las fuerzas cercadas. El camino estaba así expedito de fuerzas móviles soviéticas hasta el río Dvina, hacia donde se encaminaban los derrotados soldados soviéticos y las reservas de la Stavka asignadas al frente, así como el 27º Ejército Soviético al completo. La punta de lanza de la 8ª División Panzer estaba así a tiro de su objetivo principal inmediato, la ciudad de Daugavpils y el cruce del río Dvina, cuya captura les podía abrir el camino a Riga, en Estonia, y también hacia el objetivo final, la importante ciudad de Leningrado. Y llegamos en este punto a la primera acción de los comandos de Brandenburgo en el área de operaciones del Grupo de Ejércitos Norte. En palabras del triste y recientemente fallecido en enero de 2020, el escritor Pat McTaggart de WarfareHistoryNetwork.com, y como tributo a su trabajo, cito: con la punta de lanza de la 8ª División Panzer había una unidad especial comandada por el primer teniente Hans Wolfram Knack. En las primeras horas del 26 de junio, Knack, de 26 años, separó a sus hombres de la punta de lanza y aceleró el avance hacia Daugavpils en 2 camiones soviéticos capturados. Knack y sus tropas eran miembros del Lehr, palabra que significa entrenamiento en alemán, y del regimiento Brandenburgo, un regimiento formado por comandos entrenados en sabotaje y actividades de subterfugio que formaban parte del Abwehr, el servicio de inteligencia nazi, del almirante Wilhelm Canaris. Muchos de los hombres de Knack hablaban ruso con fluidez, y los 2 camiones pudieron así atravesar las defensas soviéticas sin ser molestados alrededor de las 06:30 horas de la mañana. Los conductores con uniformes del Ejército Rojo bromeaban con los centinelas y proporcionaban información falsa sobre las posiciones alemanas. Conduciendo hacia Daugavpils, los camiones se dirigieron hacia los codiciados puentes. El primer camión casi llegó al lado oriental antes de que los centinelas le dispararan. Conduciendo por un terraplén al lado, los hombres en la parte trasera del camión saltaron del vehículo disparando sus armas. El segundo camión, atrapado en medio del puente, sufrió un intenso incendio que provocó varias víctimas. Los supervivientes avanzaron para unirse con sus compañeros del otro lado, y su fuego combinado obligó a los soviéticos a retroceder antes de que los ingenieros pudieran llegar para volar el puente. Algunos de los comandos pudieron llegar al puente ferroviario cercano y lograron cortar los cables de demolición en esa estructura. Rechazando los intentos soviéticos de recuperar el lado este del puente, y 20 minutos más tarde, los comandos del regimiento Brandenburgo recibieron los refuerzos de la punta de lanza de la 8ª División Panzer, que había atravesado las líneas rusas. Las siguientes unidades tomaron el control de la ciudad y los panzers pronto se concentraron para encontrarse con el cuerpo principal del 21º Cuerpo Mecanizado del general de división o general mayor Dmitry Danilovich Lilushenko, que estaba de camino para ayudar a los defensores rusos. La unidad de Knack había obtenido la victoria, pero el propio Knack no vivió para contarlo. Murió en la lucha por el cruce. Por sus acciones en este día, recibió póstumamente la Cruz de Caballero el 3 de noviembre de 1942, un año más tarde.
De esta manera, el 56º Cuerpo Panzer alemán llegó al río Devena y la 8ª División Panzer y la 3ª División Motorizada establecieron una cabeza de puente en Daugavpils, en Letonia. El acontecimiento más importante hoy, en este día, es que el 56º Cuerpo Panzer de von Manstein se apoderó de puentes intactos sobre el río Devena en Daugavpils, como acabamos de ver. A pesar de los ataques suicidas posteriores de los pilotos de bombarderos soviéticos, estos puentes se mantuvieron en funcionamiento, aunque los alemanes tuvieron que detenerse aquí durante 7 días, concretamente desde el 26 de junio hasta el 2 de julio, para permitir que sus unidades de infantería los alcanzaran. Como acontecimiento precursor de los problemas venideros en el futuro, y debido al impresionante avance del Grupo de Ejércitos Norte, comenzó a formarse una brecha entre su 16º ejército y el 9º ejército en el ala izquierda o norte del Grupo de Ejércitos Centro. Hitler, al escuchar la noticia, quiso explotar esta captura del cruce para que todo el Panzergruppe 4 o cuarto, dirigido por el Generaloberst Erich Hoppner, cruzara allí. Pero el comandante del Grupo de Ejércitos Norte, el Generalfeldmarschall Wilhelm Ritter von Lieb, desobedeció a Hitler y confirmó el objetivo del General der Panzertruppe Reinhardt de cruzar el río Devena en la otra ciudad, en Jekapils. Tenían 2 razones principales para desobedecer al Führer. Primero, la mayor parte de los tanques soviéticos y las fuerzas mecanizadas acababan de ser destruidas en la batalla de Raseiniai, y el camino estaba así despejado de blindados. Y segundo, el camino hacia el cruce de Daugavpils atravesaba bosques casi sin carreteras y Reinhardt tardaría días en llegar desde su posición. Más a la derecha alemana, o sea, al este, los ataques de la división motorizada soviética 84 contra Jonava rompen contra la pantalla antitanque alemana y los soviéticos son así rechazados con grandes pérdidas. La 5ª División acorazada se queda sin combustible ni municiones detrás de las líneas alemanas. Esta misma división y la División 84 de fusileros motorizados estaban gravemente mermadas debido a pérdidas de vehículos y personal. En este día, la Luftwaffe comenzó su infame bombardeo de la ciudad de Leningrado. Finlandia declaró la guerra, mientras la Fuerza Aérea Soviética atacó 10 puertos y aeródromos finlandeses. La flota báltica soviética se retiró también de las bases de Liepāja, Windau, que hoy se llama Ventspils, y Riga. Día 27 de junio. El frente soviético se derrumba. Unidades de vanguardia de la primera división de infantería alemana rodearon el cuartel general del 12º Cuerpo Mecanizado soviético. Según los relatos soviéticos, la defensa fue feroz y el general Shestopalov mató a muchos alemanes con un rifle de francotirador. Luego, los soldados y oficiales del Ejército Rojo, rodeados, rompieron el cerco, después de que los alemanes los atacaran con fuego de mortero, pero el general Shestopalov pisó una mina terrestre y quedó herido y ya no pudo escapar. El valiente general murió más tarde en un campo de prisioneros de guerra alemán, cerca de Shauliai, el día 2 de agosto. El 27 de junio, el 41º Cuerpo volvió a avanzar. Con un grupo de batalla o Kampfgruppe al mando del general de brigada Walter Krüger, el primer cuerpo de ejército aplastó los restos del 12º Cuerpo Mecanizado, que estaban tratando desesperadamente de formar una línea de defensa. Los restos de la 28ª División Blindada Soviética en la misma zona tomaron posiciones defensivas en el río Musha y fueron atacados por las mismas unidades de avanzada de la primera División de Infantería Alemana, que los flanquearon por la derecha y los bombardearon con fuego de artillería. El batallón defensor de la 28ª División Blindada perdió 8 tanques, mientras informaba haber destruido una cantidad parecida de tanques o vehículos de combate y armas sin identificar.
La mayoría de los oficiales, incluido el comisario político Shalayev y el comandante del 28º Batallón de Reconocimiento, el comandante Shveikin, murieron. El jefe del Estado Mayor, el teniente coronel Markilov, constó como desaparecido. Dicho sea, en defensa del comandante del frente, Kuznetsov, inició contraataques en la noche del día 27 de junio. Aunque los Lanzer alemanes, como se llamaban los soldados de infantería, marcharon rápidamente para cerrar la brecha de hasta 120 kilómetros o 75 millas que se había abierto con la posición de von Manstein. Durante 3 días, el aislado 56º Cuerpo Panzer solo tuvo apoyo aéreo de la Luftwaffe. La Fuerza Aérea del Ejército Rojo, la VVS, realizó hasta 2100 incursiones contra los aviones de von Manstein. Y los Bf-109, los Messerschmitt, del Jagdgeschwader 54, emprendieron una ola de destrucción total contra los aviones soviéticos. Por ejemplo, solo el Zerstörer-Geschwader 26 destruyó más de 200 tanques. Según informes soviéticos posteriores, los oficiales de la segunda división blindada, que fue destruida el día anterior en la batalla de Raseiniai, reunieron a los supervivientes y organizaron una fuga en lo que ahora era la retaguardia alemana después de la batalla. Su líder fue el general Kürken, comandante del tercer cuerpo mecanizado ahora destruido, quien ordenó a los tripulantes de los tanques retirar las ametralladoras de los tanques destruidos, distribuir armas ligeras, municiones y granadas a los soldados, y tomar medidas para transportar las armas a los soldados gravemente heridos y enfermos cuando esto fuese posible. Durante unos 2 meses, el grupo avanzó a través de los bosques de Bielorrusia y la región al norte de Briansk hacia el este, evitando ciudades, pueblos y aldeas que estaban ocupadas por grandes guarniciones enemigas por la noche, destruyendo unidades de retaguardia alemanas, convoyes de vehículos con municiones y diversos equipos cuando la oportunidad se presentaba. Los tanquistas se retiraron con su uniforme militar y con sus armas y documentos personales. Solo un tanque y 400 hombres regresaron de la completa derrota soviética en Raseiniai. Después de llegar a las líneas amigas, el grupo del general Kürken se reformó y se le proporcionó equipo nuevo y tripulaciones completas para los tanques. Después formarían el núcleo de la 8ª Brigada de Tanques, que más tarde fue puesta bajo el mando de Pavel Alexeyevich Rotzmistrov, quien más tarde lideraría el 5º Ejército de Guardias Acorazados o Blindados, que participaron en una brutal batalla de tanques cerca de Prokhorovka, contra las divisiones de las Waffen-SS, Luftstandarte SS Adolf Hitler, Das Reich y Totenkopf, casi a quemarropa de 100 a 200 metros. Combate que forma parte de la famosísima batalla de Kursk. Y ahora de vuelta al frente en junio de 1941, ya por la noche, la primera división Panzer había cruzado la frontera entre Lituania y Letonia en el área al sur de Agniste y había llegado a un punto de 40 kilómetros de la ciudad de Jekabpils, el objetivo. La vanguardia de la división se preparó para asaltar el puente de Jekabpils la mañana siguiente, aunque era probable que los soviéticos tuvieran tiempo de responder antes de que el puente pudiese ser capturado. Día 28 de junio. La batalla por Jekabpils. El informe de la logística de la mañana del alto mando alemán informó de la captura de enormes reservas de alimentos en la ciudad de Tauraghe. Por ejemplo, 40.000 toneladas de mantequilla derretida, 20.000 toneladas de tocino y cantidades muy grandes de carne y de aluminio para enlatar. También en Kaunas, los grandes depósitos de alimentos y plantas de proceso de alimentos fueron capturados completamente intactos.
Los guardias locales lituanos los habían custodiado para evitar que los escuadrones de demolición soviéticos los evacuaran y destruyeran. A las 04:15 horas del día 28 comenzó ahora sí la lucha por el cruce del río Dvina en Jekabpils. Como en Daugavpils, una unidad de comandos Brandenburgo intentó tomar el puente mediante el subterfugio. Pero esta vez el plan no funcionó y los comandos se vieron envueltos en fuertes combates. Pronto, los soldados del regimiento 113 de infantería Hans Christoph von Heidebrand und de Lhasa se unieron a la refriega. Los soviéticos fueron rechazados lentamente, pero los ingenieros del Ejército Rojo ya estaban preparados. Mientras los alemanes avanzaban hacia el río, una serie de explosiones sacudieron la zona. Los puentes habían sido destruidos. Los alemanes necesitaban ahora construir un puente militar y los trabajos comenzaron de inmediato. Dado que la resistencia enemiga aún era débil, pudieron comenzar a establecer una cabeza de puente y 2 batallones de la división ya estaban al otro lado del río por la noche. Así, al final del día, los alemanes capturaron la ciudad de Jekabpils. Por otra parte, en el Báltico, el puerto y la base naval de Liepāj, en la costa báltica, también fue capturado en este día. Más al sudeste y de vuelta a la mañana a las 05:00 horas, Lelushenko atacó en un intento de destruir la cabeza de puente alemana en Daugavpils. Este contraataque fue realizado por unidades del 21º Cuerpo Mecanizado y el 5º Cuerpo Aerotransportado, y no tuvo éxito. Finalmente, las unidades tuvieron que retirarse a una nueva línea defensiva que iba desde el lago Verugnas a través del lago Luknas hacia el río Dubna, todo esto más al norte y al nordeste de Daugavpils. Y así lo contaron y lo vieron los alemanes, y cito: desde la mañana en adelante, la 3ª División de Infantería Motorizada a la derecha y la 8ª División Panzer a la izquierda intentaron avanzar. El enemigo opuso poca resistencia a la 8ª División Panzer. Solo en la carretera principal se defendió ferozmente, incluso lanzando algunos contraataques con blindados. La 3ª División de Infantería Motorizada, sin embargo, se vio obligada a superar la fuerte resistencia enemiga desde el principio. Los tanques rusos lanzaron múltiples contraataques por la tarde desde el este y desde el norte. Al principio, solo algunos de ellos pudieron ser interceptados, pero no pasó mucho tiempo, como sucedió en la carretera principal, antes de que numerosos tanques quedasen fuera de servicio. Dominamos la situación solo lanzando a la batalla todo lo que estaba disponible. Un batallón reforzado de la división SS Totenkopf se enfrentó al enemigo en el área de la 3ª División de Infantería Motorizada. Cuando aparecieron más tanques rusos en este área, el cuartel general del 56º Cuerpo Motorizado también envió un batallón Panzer de la 8ª División Panzer. Los batallones antitanque de la División de Infantería 290 y de la División SS Totenkopf se utilizaron para mejorar nuestro poder defensivo en la cabeza de puente, pero no llegarían allí antes de la noche. Todavía nos encontramos con una asombrosa cantidad de tanques rusos en este día. Se utilizaron más de 74 tanques y se destruyeron varios cañones antitanque y piezas de artillería. Las pérdidas enemigas fueron extraordinariamente altas, aunque nuestras pérdidas, especialmente las de la 3ª División de Infantería Motorizada, también fueron bastante elevadas. En la noche del 28 de junio, a pesar de que no todos los ataques rusos habían sido rechazados, logramos extender la cabeza de puente de modo que tuviera entre 15 y 18 kilómetros de profundidad. Y acaba aquí el informe. Por otra parte, el grupo de ejércitos norte tuvo problemas con muchísimos grupos enemigos dispersos que deambulaban por los bosques. Algunos de ellos todavía con sus tanques que incendiaban y saqueaban aldeas, porque la población en los estados bálticos no era en su mayor parte prosoviética, ni por asomo. Por el contrario, muchos ciudadanos armados lucharon contra los soviéticos. Y llegamos así al resumen de la primera semana en el frente norte. La NKVD inició las masacres de presos políticos con un número indefinido de presos políticos asesinados en Tel Shay. También en la prisión de Lukiškės en Vilna,
260 presos políticos y todo el personal lituano de la prisión de Pravieniskės cerca de Kaunas y algunos presos lituanos que fueron enviados a Minsk y morirían en las llamadas marchas de la muerte, así como la masacre de Tartu de 193 presos políticos que fueron fusilados a sangre fría en el patio y sus cuerpos arrojados al pozo de la prisión y en tumbas improvisadas. La primera batalla de tanques de la guerra. El grupo de ejércitos norte gana la batalla de Raseiniai, destruyendo la mayoría de las fuerzas soviéticas blindadas y motorizadas en el norte. El ritmo del avance alemán es espectacular, y von Manstein captura intactos los puentes sobre el río Dvina, en Daugavpils, en una acción sorpresa de la unidad de comandos Brandenburgo. La Fuerza Aérea Soviética, la VVS, ha sido completamente barrida de los cielos, y la línea del frente está rota. Se envían reservas soviéticas, pero no logran detener a los alemanes ni destruir los puentes en Daugavpils, a pesar de los valientes esfuerzos de los pilotos de bombarderos soviéticos en ataques completamente suicidas contra los puentes. Sin tanques, sin aviones, con comunicaciones débiles y poca munición y suministros, la situación de los soviéticos parece del todo desoladora en los estados bálticos. La táctica Tarán suicida de los aviadores soviéticos es un perfecto ejemplo del soldado del Ejército Rojo la primera semana de la guerra. Desesperado, valiente y suicida. Hasta el próximo episodio. Primero del Frente Central. Sorpresa en la frontera. Muchas gracias por estar ahí.